¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Aquí con la gran sorpresa y noticia que me das de que estás conmutando entre vivir en Dallas y en León. Tú que eres toda una referencia en la parte de Guanajuato y con toda la promoción industrial. Qué buena noticia. Platícame qué está haciendo Ulises y quién es Ulises el día de hoy, si nos das para la audiencia pues un poco de referencia tuyo. Muchísimas gracias, Jorge. Muy contento de estar aquí contigo conversando, ¿no? Siempre es un gusto platicar contigo y estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, pues Ulises Aguilar es un inquieto de los negocios, de la tecnología, de la innovación y pues hace algunos años empezamos a trabajar desde el gobierno del estado de Guanajuato, desde la industria de Guanajuato, para la internacionalización de las empresas, en este caso en el ramo de las tecnologías de la información, de la industria creativa. Y en ese sentido, Jorge, pues empezamos a analizar muchos mercados a nivel mundial de por dónde podíamos comenzar, por un lado, a exportar servicios, exportar soluciones más allá de las manos de obra, de la manufactura, pues también los grandes talentos que tenemos en nuestro país y particularmente desde Guanajuato. Y ahí fue que, bueno, pues nos pusimos a investigar en diferentes países, como por ejemplo Perú por el lado financiero, Colombia en el lado manufacturero, España en la cuestión de puertos marítimos, varios lugares. Pero a final de cuentas, y bueno, tú lo sabes muy bien, Estados Unidos pues es el principal aliado de nuestro país y donde más negocio se puede generar de manera internacional, más ahora con toda esta situación que está ocurriendo en la economía en el mundo. Bueno, pues Estados Unidos se fortalece con México y México con Estados Unidos. De tal manera que pues nos pusimos a analizar un poco de mercado en los Estados Unidos, de por dónde podríamos comenzar. Y fíjate que curiosamente y diferente a lo que incluso yo pude haber pensado originalmente de cuáles eran los mercados más atractivos, particularmente para Guanajuato, pues Texas resultó ser como un estado hermano para el estado de Guanajuato, ¿no? Hay mucha cercanía, hay mucho negocio de ida y vuelta entre Guanajuato y Texas, no únicamente por la parte automotriz, que sin lugar a dudas es un pilar, es un referente, pero también en la agroindustria, también evidentemente en el sector moda, en el sector vestido, me refiero pues al calzado, que es muy famoso. Todo el mundo conoce que en León pues hay miles de compañías que producen calzado, pero también tenemos compañías en Irapuato, en Moroleón, Guanajuato, que producen también mucho textil y hay mucho negocio, ¿no? Alrededor de Guanajuato y Texas. Y pues ahí fue donde decidimos comenzar esta exploración y esta internacionalización, ¿no? Más allá de solamente exportar talento o exportar soluciones y servicios desde Guanajuato hacia el mundo, sino irnos a la internacionalización, que es radicar allá, estar allá, formarnos allá y atender el mercado local en este caso, Ahí particularmente Metroplex de Dallas. en el Metroplex de Dallas, ¿ese es lo que es el Palacio ese de cristal que hay en Dallas? ¿O ese Eh, es otro? bueno, el Metroplex de Dallas está conformado por cerca de 22 municipalidades, ¿no? Entonces es Ah, ok. muchas No, ciudades en un mismo lugar, sí. sí. No, y aquí sería interesante, ¿cuál sería un ejemplo de alguna de las empresas que ahorita están ya trabajando esto? Fíjate que tenemos al día de hoy 10 compañías del estado de Guanajuato y lo que buscamos fue que pudiéramos tener un abanico de opciones y de oportunidades para el cliente final. Es decir, en este camino famoso de la transformación digital de las organizaciones, pues tú sabes que hay compañías que están en etapa cero, algunas en etapa -1, que están iniciando todavía o viendo cómo hacerle para moverse. Entonces, hay diferentes niveles de madurez, ¿no? En el cual las empresas se encuentran en su adopción a la transformación digital. Entonces, elegimos empresas del estado de Guanajuato que tuvieran servicios desde la parte de consultoría, por ejemplo, o infraestructura, de project management, en una fase inicial. Después, ya una fase, digamos, más tradicional de desarrollo de software, de aplicaciones móviles también. Y luego nos fuimos a una siguiente sección que
pues es todo este comercio digital, toda la automatización, evidentemente, de procesos, todo el Internet de las cosas, toda esta conectividad y finalmente, pues el estado de arte que tiene que ver ya con soluciones de inteligencia artificial, de realidad virtual y aumentada, ese tipo de soluciones. Entonces, lo dividimos en 4 grandes fases y tenemos empresas que cubren cada una de esas fases. Y hay una capa muy importante debajo que aplica para todas las fases, que tiene que ver, por un lado, con marketing y comunicaciones. Tenemos una compañía muy fuerte en Guanajuato dedicándose a toda la parte de mercadotecnia y comunicaciones en el mundo digital. Y por otro lado, todo lo que es ciberseguridad, ¿no? Porque se aplica en prácticamente cualquier etapa en la que te encuentres. Y entendiendo que en los Estados Unidos, pues la prioridad número 1 en cuestiones de tecnología sigue siendo la ciberseguridad, dicho por el gobierno, el FBI, con quien hemos estado platicando. No, y hoy más que nunca. Hoy más que nunca, dicen, ¿sabes qué? Fabuloso, todo lo que traigas de ciberseguridad nos ayuda, suma, ¿no? Entonces, esas 2 capas de marketing y comunicaciones y ciberseguridad aplican en todas las áreas. Entonces, esos son, digamos, a grandes rasgos, obviamente, los tipos de servicios y soluciones que estamos ofertando también desde Guanajuato al mercado en particular de Metroplex de Dallas. Oye, fíjate que ahí suena una cosa interesante. En el canal este de Quiero Aprender, pues este canal nació cuando empezó toda la crisis, en donde decíamos, quiero aprender a trabajar en remoto. Ahorita acabas de mencionar temas de ese tipo. Quiero aprender a enseñanza a distancia. Y un área que he estado tocando mucho es el área de turismo y el área de alimentos en alguna medida. Y algo que ha funcionado muy interesante y te invito a que pienses a hacerlo, ¿qué tan factible sería hacer algún tipo de programa semanal de este tipo de cosas comentando todo este tipo de cosas que tú estás diciendo? Hay algo que en los últimos días he estado participando en varias reuniones de trabajo, pues algunas las hacemos al aire, como lo estamos haciendo ahorita, que gracias por la confianza de poder platicar mucho de estos temas, y otras han sido tus sesiones con grupos que han estado desarrollando ideas. Y tú ahorita me acabas de abrir los ojos a una cosa que es bien interesante. Ejemplos, tío, tú lo sabes, nos conocimos mucho cuando estuvo el programa de Tecva y fue una experiencia. Y hoy lo que tú estás haciendo lo está haciendo un buen número de gente en distintas formas y en distintas maneras. Y la realidad es que no he encontrado un canal de cómo compartir esas experiencias. Y sin embargo, hay muchas experiencias muy positivas. ¿Por qué? Pues por uno, cuando estuvo Tecva, tuvimos oficina en 5 ciudades de Estados Unidos. Sí, correcto. Ayer, por accidente, en una conversación con Stanford, que soy mentor de un programa de cómo desarrollar las empresas latinas que quieran llegar a ser de $100 millones. Y ustedes, una vez que están instalados en Estados Unidos, son elegibles a poder participar en programas de este tipo. Es algo de lo que deberías considerar como una opción. Porque una vez que estás instalado en Estados Unidos, hicieron una empresa de latinos, pues cada una, en donde realmente hay un programa sumamente interesante que precisamente está arrancando el día de hoy. O sea, es un programa que cada 6 meses se invitan a 80 empresarios latinos a que encuentren cómo desarrollar el crecimiento de sus empresas. Y me llamó la atención que estaba platicando con uno del miembro del board. Me decía, oye, es que yo conocí ese programa de Tegua cuando él vive en Austin y pues participé y tuve interacciones. Y te das cuenta de que hay mucho valor en gente con experiencia que nadie sabe dónde está. Y yo te retaría, o sea, te invitaría con un propósito de reto, como me gusta hacer las cosas, en cómo podemos ayudarte a encontrar esa experiencia para que lo que tú estás haciendo tenga más dinámica, más fuerza y a la vez tú mismo sirvas de ejemplo y déjame decirte, de envidia para muchos otros estados que podrían armar programas semejantes a lo que están haciendo ustedes y poder llevar empresas, porque hoy el mercado va a ser interesante, va a crecer localmente con una visión global y esa experiencia, tú lo has de haber vivido ya en los últimos 6 meses de estar sentado en Dallas, pues el mundo es muy distinto de ir de visita al mall.
que el estar viviendo en la ciudad y conocer todos los tejes y manejes para cómo desarrollar buenas empresas, ¿no crees? Sí, es correcto, Jorge. Fíjate que ahora que lo mencionas, pues bueno, aquí en Guanajuato tenemos una gran ventaja, diría yo, a nivel nacional, pero esto lo podemos extender evidentemente a todo el país. Y es que aquí en Guanajuato todavía tenemos lo que ya en México dejamos de tener, que era pues un organismo como ProMéxico, tú recordarás. Bueno, aquí en Guanajuato seguimos teniendo ya desde hace 28 años la COFOSE, que es la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, y eso es de mucha ayuda para todas las empresas de cualquier industria, en particular en esta que nosotros estamos trabajando, porque nos hemos apoyado muchísimo con ellos también y ellos nos han impulsado desde aquí para que podamos llegar a diferentes mercados. Entonces, impulsos que van desde capacitaciones, certificaciones, preparación legal, financiera, por otro lado, este camino de la transformación digital y el cómo vender, cómo exportar, cómo internacionalizarte. Entonces, esa es, la verdad, es una gran ventaja que las empresas guanajuatenses tienen. Pero digo yo, lo podemos extender porque como bien comentas, pues hay muchos grupos. Platicaba yo hace unas semanas con un grupo también importante de Nuevo León, que como sabes tú, bueno, pues el estado de Nuevo León y Texas, pues son vecinos y hacen mucho negocio, pero me decían, vamos a unirnos, vamos a unir fuerzas porque, uno, podemos compartir muchas de estas experiencias que bien comentas, y por otro lado, pues podemos ser un brazo más fuerte también para realmente competir en un mercado como el americano, donde hay muchas empresas, sobre todo de la americana, y cómo México realmente pueda ser reconocido y valorado, que creo que todos los que empezaron a abrir este camino hace un par de décadas, ¿no? Incluyéndote obviamente, pues abrieron muy buen camino, pero ahora hay que consolidarlo, hay que realmente confirmar que México tiene esos talentos, esas capacidades para poder llegar a esos 100 millones de dólares o mucho más que acabas de mencionar tú. Entonces, sí, completamente de acuerdo que hay que sumar, ¿no? Hay que sumar y hay que integrarnos. Creo que ahí está el gran impacto que podemos lograr como país con nuestro vecino. Exacto, porque tío, ahí lo que dices, tío, seguramente estás platicando con el clúster de software de Monterrey. He estado participando con ellos, ahorita están corriendo un hackathon que es toda una experiencia muy interesante, pero la verdad es que lo que alguna vez me dijo, platicaba el secretario de Economía en México cuando estaba Sergio García de Alba, me decía, oye, es que los programas como lo que ustedes están haciendo son maravillosos, el único problema es que yo tengo que ver cómo crear 1 millón de empleos y ustedes están generando pues 10,000 o 1,000, que pues, son muy buenos, pero pues de todas maneras el problema que hay que resolver es más grande. Entonces, ¿qué hacer para escalar ese tipo de proyectos? Yo creo que aquí hay un área para imaginarnos. ¿Por qué? Porque es cierto, hoy la capacidad que hay es sumamente interesante y sumamente fuerte para que en un momento dado esto pues realmente llegue con Sama a una escala pues de que México deberíamos no, vender 1,000 veces más de lo que estamos vendiendo ahorita. O sea, Sí, coincido contigo plenamente en eso, ¿no? Y creo que es cultural también desde el liderazgo, ¿no? Porque tal vez no le hemos puesto la real importancia que tiene una industria como esta, y México ha sido tradicionalmente pues un país de mano de obra, de muchas manufacturas, de muchas textileras, obviamente la industria automotriz como tal, la agroindustria muy, muy fuerte, México también, pero nos ha ahí tocado ver ese cambio, ¿eh? me gustaría que en el caso de agroindustria, ¿qué en particular está haciendo? Yo ahorita estoy dando un curso a nivel de Latinoamérica a través de una organización que se llama Doing Global. Y Sí. casualmente tengo como 10 alumnos que están en distintos lugares, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en México inclusive, con Sama, hablando de pues, la agricultura como un tema fundamental para poderlo tecnificar. Y yo creo que ahí es algo que poca gente ha encontrado realmente los cambios. Inclusive en México, no sé si conozcas las iniciativas que hay de Tomato Valley, ahí en Sinaloa, que están haciendo un intento también bastante fuerte alrededor del tema agrícola. Y pues tú lo sabes, o sea, Sinaloa es un
el corazón de la agricultura, yo creo que en México, ¿no? O sea, tiene unas dimensiones muy interesantes, e inclusive en Jalisco, que pues son vecinos de ustedes también, hay mucha actividad. Sí, sí, mira, aquí hay también en Guanajuato mucha agroindustria, empresas grandes que están exportando mucho de lo que se produce aquí y que lo están haciendo bastante tecnificado ya todo su proceso, y que incluso están ya también incorporando, por ejemplo, mucho de la inteligencia de negocios, ¿no? Mucho del Big Data para estar analizando toda la información que surge de, pues de la misma cosecha, ¿no? De las mismas siembras que tienen. Entonces ya están tecnificando bastante en ese sentido. Pero porque ahí hay dos partes que además, me imagino tú ya tienes bastante abierto esta área. Por un lado, cada ciudad de México tiene comida, deja agricultura. Vamos a hablar de la gastronomía de México. Y cuando estás en Dallas, ¿no te da coraje de que llegas y las opciones primordiales que la gente conoce de comida mexicana es Taco Bell, que pues no sé de dónde dicen que es mexicano, y después Chipotle, que se parece bastante más, pero pues de todas maneras es bastante limitado? Y volteas, dime qué platillo no añoras cuando estás en Texas que hay en León o en Guanajuato, y dices, ¿por qué no tenemos la capacidad de estar produciéndolo a niveles de distribución mundial? ¿Cuál platillo traes así? ¿Cuál es tu favorito del estado? Fíjate que en ese sentido, bueno, te voy a decir, tenemos una gran fortuna porque debo decirte que en Dallas tan solo hay 1.800.000 mexicanos, ¿no? Entonces, prácticamente encuentras lo que necesitas. Um, Incluso comida que yo acá en México ya no la había, o dulces típicos que ya no había, y allá me los volví a encontrar otra vez. Hay muchísimo mexicano, hay mucho guanajuatense. Dallas es la ciudad donde más guanajuatenses hay en el mundo, fuera del estado de Guanajuato, evidentemente. Entonces, encontramos todo. Yo lo que te diría, y creo que ese es el gran reto todavía en los Estados Unidos por muchas cuestiones regulatorias, es la tortilla. Por increíble que parezca, les digo, es la masa, es la tortilla, que eso ya me lo han explicado muchas veces de por qué no se puede exactamente como la tenemos en México. Um, pero creo que eso es, ¿no? Fuera de eso, cada vez yo veo más producto mexicano y más producto mexicano de forma natural. Es decir, te encuentras desde un mole hasta unos sopes, hasta unas tortas. O sea, todo ese tipo de comida típica mexicana de las diferentes regiones, afortunadamente sí la encuentras. Eh, Creo que la tortilla es todavía lo que yo le sigo comentando a la gente, incluso de Gruma y a todas estas compañías que están allá. Les digo, oye, ¿por qué no la hacen idéntico? ¿Por qué no la hacen como en México? Bueno, es que necesitas llevarte ahí a las maquinitas estas de Celorio, que también son otra cosa Claro. interesante para hacer la combinación, y hay muchos elementos. Pero fíjate, esos son temas bien interesantes. Entonces, aquí yo te invito a que reflexiones sobre esta propuesta, que lo hiciéramos, piénsalo si es algo que suena interesante. Valdría bien, porque te invito a que veas, por ejemplo, los programas que estoy haciendo el lunes a las 9 de la mañana, hora de México, estamos hablando de turismo en Puerto Vallarta. El martes a las 8 de la noche estamos hablando de lo que es la ruta del queso y del vino en Querétaro. Y tenemos otros programas que estamos estructurando en ese sentido. Entonces, sí me gustaría mucho, pues realmente ver que el tema de software, que tú sabes que es mi pasión, que soy un enamorado de todo eso, y ya lo que estás haciendo, podría ser bien interesante empezar a abrir, y que tú seas ahí, seamos co-host de un programa de este tipo para hablar del tema de cómo desarrollamos a la industria de tecnología en el mundo, porque no es en Estados Unidos, es en el mundo. Sí, claro. No, claro, y agradezco muchísimo la invitación, Jorge. Claro que sí. Déjame tocar base nada más también con algunas de las personas y de las compañías que conformamos este grupo, porque creo que podemos aportar también bastante valor en esto, ¿no? Hay gente con mucha experiencia. El grupo, Totalmente. por cierto, se llama GTO, que es el acrónimo de Guanajuato, GTO Tech. Guanajuato Tech, nosotros lo llamamos. Pero sí, sería fabuloso poder estar entablando y participando también
de estas iniciativas para generar mayor impacto, ¿no? Coincido contigo en esa parte. Somos de esos voceros que andamos pregonando por todos lados que México tiene el talento, que México tiene las empresas y tiene todas esas capacidades para lograrlo. Pues perfecto, pues un gusto reencontrarnos y tocar base sobre este tema y pues estamos en contacto y realmente animados para poder hacer una actividad mucho más dinámica para que México tenga más presencia. Muchísimas gracias, Jorge. Claro que sí. Y estaremos en contacto. Sale, pues un gusto. Chao.